Y también la segmentación. ¿Qué es la segmentación? La división que va a empezar a ocurrir, la división celular que empieza a sufrir este huevo o cigoto. Su implantación en el útero y la gastrulación, que también es un evento que va a determinar la aparición de las hojas embrionarias o embriológicas. Entonces dijimos periodo preembrional. Luego tenemos un periodo embrionario que se continúa, que abarca, fíjense, desde la cuarta hasta la octava semana del desarrollo. O sea, estamos hablando de alrededor de los primeros 2 meses del desarrollo embrionario del embarazo de la mujer. ¿Qué ocurre en este periodo embrionario? Fíjense, histogénesis. A ver, vamos a empezar a entender lo que es el significado de las palabras. Génesis, ustedes saben que es formación, ¿sí? Origen, inicio, histo, de que viene de tejidos. Entonces acá nos estamos refiriendo a la formación de nuevos tejidos, de nuevos órganos, ¿sí? O sea, de los órganos del cuerpo humano, y morfogénesis, determinando la morfología de ese nuevo ser. Estas dos etapas, el periodo preembrionario y el periodo embrionario, son las etapas más vulnerables durante el desarrollo embriológico y durante el embarazo. ¿Por qué? Porque cualquier agresión que pueda suceder en cualquiera de estos dos periodos, en cualquiera de estas semanas entre la primera y la octava, puede determinar, ¿no es cierto?, algunos defectos congénitos y las consecuencias que esto ocasiona. Por último, tenemos el periodo fetal, que es el que constituye la mayor parte del desarrollo embriológico, que va desde la 9ª semana hasta el nacimiento, que ustedes saben que ocurre alrededor, normalmente sería en la semana 40, aunque suelen ocurrir nacimientos anticipados, ¿no es cierto?, a esta semana. ¿Qué ocurre en el periodo fetal? El crecimiento corporal, o sea, todo aquello que ya se inició durante el periodo preembrionario y embrionario, acá empieza a conformarse y a constituirse, y ese cuerpo, ¿no es cierto?, ya se va configurando en lo que va a ser luego ese bebé al nacer. Bueno, ahora nos vamos un poquito más atrás. ¿Cómo se origina, cómo surge este nuevo ser? Bueno, esto no debe ser conceptos nuevos para ustedes, pero es necesario recordarlos. La fecundación es este proceso mediante el cual se unen dos células, una célula femenina, el óvulo, y una célula masculina, el espermatozoide, para formar una nueva célula llamada huevo o cigoto. Este óvulo es un gameto femenino, o lo que también conocemos con el nombre de célula sexual femenina, ¿sí? ¿De dónde se origina y de dónde salen los óvulos en la mujer? Se originan a partir de los ovarios. La célula original, o sea, no nace como óvulo en sí, sino que en el ovario lo que se forma son ovocitos, que estos ovocitos luego maduran, ¿sí? Se forman y maduran y dan como resultado final este óvulo. Por otro lado, tenemos los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Estos espermatozoides se originan en los túbulos seminíferos de los testículos, también a partir de unas células embrionarias que se denominan espermatogonias, que van sufriendo una diversa cantidad de modificaciones hasta madurar y transformarse en espermatozoides. Ahora, en la ampolla de las trompas de falopio, bueno, este es el aparato genital femenino, ¿no es cierto? Esta imagen que nosotros tenemos acá. Esto corresponde a los ovarios, este sector de acá a las trompas de falopio, y acá, esta parte más grande es lo que corresponde al útero, ¿sí? ¿Dónde se encuentran el óvulo y el espermatozoide? Acá, en las trompas de falopio,
en una región específica de esta trompa que se llama ampolla, ¿sí? Entonces, el óvulo que fue expulsado durante la ovulación del ovario femenino inicia un recorrido, ¿sí?, hacia el útero. En esta zona, entonces va a atravesar toda la trompa de Falopio y se va a encontrar, entonces, como les dije, al nivel de la ampolla con el espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide ingresó al aparato genital femenino a través de la vagina, en el semen, ¿no es cierto? Entonces va a hacer este recorrido desde la vagina, atraviesa todo el útero, se dirige hacia las trompas de Falopio, y el sitio de encuentro entonces es la ampolla de esta trompa uterina. Ahí es cuando ocurre la fecundación, cuando se unieron ese óvulo y ese espermatozoide. ¿Mm? A partir de ahí empieza toda una serie de eventos que vienen implicados en esta fecundación. Pero acá lo importante es saber y conocer cuál es el resultado o las consecuencias de esta fecundación. Para que ocurra, fíjense en este dibujito que está acá, acá vemos cómo los espermatozoides, porque ustedes saben que en el semen vienen muchos millones de espermatozoides en una carrera por intentar fecundar al óvulo, ¿no es cierto? Pero solamente uno de ellos va a ser el que va a poder lograr este fin. Un espermatozoide va a atravesar toda la membrana que rodea al óvulo y va a fecundarlo, ¿sí? En este mecanismo de que el espermatozoide ingresa al óvulo, ocurren también un montón de eventos en el que no solo participa el espermatozoide y el óvulo, sino también enzimas como por ejemplo la hialuronidasa, la acrosina, algunas proteínas, ¿cierto? Que van todas actuando para que pueda disolverse esa membrana que rodea al óvulo y el espermatozoide pueda ingresar y fecundar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa unión del óvulo y el espermatozoide? Bueno, primero que se va a restablecer el número diploide de cromosomas. ¿Sí? Ustedes saben, el número diploide corresponde a 46 cromosomas. Entonces, ¿cómo se restablece? Porque cada pronúcleo masculino y femenino aporta 23 cromosomas. Entonces, sumando, restablecemos ese número diploide de 46 cromosomas. ¿Qué otra consecuencia hay de esta fecundación? Que se va a formar, por supuesto, una célula completa, que les dije que se denominaba huevo o cigoto. Cigoto es el término que nosotros utilizamos para hablar en este momento del desarrollo embriológico de este nuevo ser. El ovocito o el óvulo, ¿qué parte aportó de esta célula? Todo lo que corresponde al contenido citoplasmático y el espermatozoide al centríolo. Otra consecuencia es que se redistribuye el material citoplasmático, o sea que los organoides y todas las sustancias que están contenidas en ese citoplasma van a ir organizándose y ubicándose en ese citoplasma como corresponde. Por otro lado, ya se determina el sexo cromosómico. El cromosoma sexual que aporta el ovocito o el óvulo, ustedes saben que es siempre X. Sin embargo, el cromosoma sexual del espermatozoide puede ser X o puede ser Y. Entonces, el sexo cromosómico va a estar determinado por cuál de los cromosomas sexuales del espermatozoide sume a ese nuevo ser.
¿Qué otra consecuencia hay? Por supuesto que se inician de manera acelerada las divisiones celulares o mitosis, ¿sí? Y acá estas divisiones mitóticas son las que van a conocerse con el nombre de segmentación o clivaje. Justamente como este cigoto que se originó en el momento de la fecundación, que es una célula muy chiquita, fíjense que tiene tan solo 0,15 milímetros de diámetro y que aún se encuentra envuelto por una membrana que lo protege, que se denomina membrana pelúcida, que está ubicado ahí en la ampolla o en el tercio distal de la tropa de Falopio, empieza a atravesar una serie de mitosis celulares. Esto entonces, este proceso es el que se conoce con el nombre de segmentación o clivaje. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a aparecer nuevas células. Cada una de esas células que van apareciendo reciben el nombre de blastómeras. Como resultado de la primera mitosis tenemos que se van a originar dos células o blastómeras. Cada una, fíjense, acá yo les estoy indicando, ocupa más o menos la mitad de este es el huevo cigoto, y fíjense el tamaño grande que tiene cada una de estas blastómeras o nuevas células. Luego, estas entran otra vez en mitosis, dan como resultado 4, luego pasan a dividirse nuevamente y a originar 8, y así hasta llegar a un estado que se conoce con el nombre de mórula, porque da como el aspecto de una mora, es una fruta, no sé si conocen, que tiene como este aspecto, donde ya tenemos entre 16 a 32 células, ¿sí? Resultado de esa sucesión de mitosis que se va dando durante la segmentación. Ahora, mientras va ocurriendo esta segmentación, el cigoto les dije que está ubicado acá en las trompas uterinas, pero se va a ir desplazando, fíjense, lentamente hacia el útero. ¿Por qué? Porque en el útero es el lugar donde va a ocurrir la implantación para luego atravesar esa célula todo el periodo de lo que es el embarazo. En cada una de estas blastómeras nuevas que se originaron, se activan genes específicos que van dando origen a distintas partes del embrión, pero también de lo que conocemos como anexos embrionarios, ¿sí? O sea que son estructuras que van a rodear y a proteger a ese embrión durante todo el embarazo. ¿Cuál es el resultado final en esta primera semana del desarrollo de esta segmentación o clivaje? Lo que conocemos con el nombre de blastocisto o embrión unilaminar, ¿sí? Que es esta imagen que les estoy indicando acá. Ahora vamos a ver en detalle cómo está constituido entonces ese blastocisto. Esas blastómeras entonces se van a ir acomodando y organizando en esta célula y van a determinar distintas zonas o regiones en este blastocisto, que estamos hablando entonces de un embrión de 7 días del desarrollo. Fíjense que acá ya no hay una membrana que lo rodee y que lo cubra, ¿sí? Ya se perdió. Este blastocito entonces se va a caracterizar por todo un grupo de células, un conjunto de células, que acá están indicadas en color celeste. Este conjunto de células se denomina macizo celular interno, o también se lo conoce con el nombre de embrioblasto, ¿sí? El resto, fíjense que de las células de este blastocisto que están ubicadas hacia la periferia, reciben el nombre de trofoblasto.
entre el macizo celular interno y estas células periféricas o trofoblasto, vamos a encontrar una zona, una cavidad, un espacio que se denomina blastocele. En este blastocele hay acumulación de líquido y ese líquido proviene de estas células o blastómeras, ¿sí? Estas células del macizo celular interno o embrioblasto vemos que tienen forma poligonal y son las responsables, de ahí el nombre de embrioblasto, de formar el cuerpo del embrión y algunos de estos anexos embrionarios que les mencioné, como son el cordón umbilical, el saco vitelino y el amnios, ¿sí? Por debajo, inmediatamente adyacente a este macizo celular interno, podemos ver otra capa de células que acá está pintada en color amarillo. Esta capa celular se va a denominar hipoblasto y de esta capa va a derivar una hoja germinativa que se denomina endodermo, ¿sí? Que va a ser una de las tres capas germinativas del embrión, que ya vamos a ir viendo en detalle más adelante. También a partir de este hipoblasto se va a formar el saco vitelino. Las células del trofoblasto, o sea, estas que están localizadas más periféricamente, se van a ir aplanando, fíjense que forman como una sola capa de células, ¿sí? Y van a dar origen a lo que sería el corion y la placenta en este embrión. O sea que son también anexos embrionarios. Hasta acá recordamos entonces que el embrión se encontraba en las trompas de Falopio y durante toda esta semana que ocurrió la segmentación o clivaje, se iba trasladando en dirección a la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque alrededor del día 7, más o menos, va a ocurrir lo que se denomina implantación. También algunos autores lo denominan anidación, ¿sí? Esta implantación o anidación que ocurre en el endometrio es una capa de tejido que recubre la pared interna del útero, ¿sí? Entonces, ese blastocisto que se va a implantar en el endometrio del útero, es ahí donde va a permanecer durante todo lo que dure la gestación. Ahora, ese endometrio de la cavidad uterina se prepara para poder recibir, ¿no es cierto?, a ese embrión. Hay una serie de eventos que ocurren a nivel del endometrio, por ejemplo, aumenta el espesor de la capa funcional de ese endometrio, vamos a encontrar gran cantidad de glándulas secretoras que secretan, por ejemplo, colágeno. También van a haber vasos sanguíneos, arterias, del tipo de arterias y venas que van a estar muy desarrollados. Y bueno, todos estos cambios que ocurren tienen su lógica porque toda esa región del útero tiene que estar acondicionada perfectamente para dar alojamiento durante aproximadamente 9 meses a ese embrión, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá, entonces ya nos muestra hacia la izquierda todo lo que corresponde al endometrio o a esa capa interna que les dije del útero. Fíjense, hacia la derecha pueden ver el blastocisto, cómo está camino a implantarse, cómo va evolucionando, que ya vamos a seguir viendo ese blastocito en las siguientes semanas del desarrollo. Y fíjense cómo vamos viendo acá, ¿no es cierto? Muestra la gráfica, toda la serie de modificaciones que ocurren a nivel del endometrio para ir anidando, dando alojamiento a ese blastocito.
Y así llegamos entonces a la segunda semana del desarrollo. Acá lo que va a ocurrir es que el trofoblasto, les vuelvo a recordar, el trofoblasto era la capa celular más periférica del blastocisto, entra en contacto con la capa epitelial del endometrio, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros decimos que ocurre realmente esa anidación o implantación. Esa región, ¿no es cierto?, donde van a contactar el trofoblasto con el epitelio endometrial es lo que conocemos con el nombre de polo embrionario. Todas las células del trofoblasto van a empezar a proliferar de manera acelerada y van a determinar la formación de dos capas, a su vez. Una que se denomina sinciciotrofoblasto y otra, que es la capa más externa, y otra más interna que se denomina citotrofoblasto. Este sinciciotrofoblasto, fíjense que es el que se va a profundizar en la capa funcional del endometrio. Las células de este sinciciotrofoblasto van a secretar una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esa hormona pasa a la circulación sanguínea de la mujer, ¿no es cierto? También va a pasar a la orina y es la hormona mediante la cual se diagnostica, se detecta el embarazo en la mujer por diferentes test, ¿no es cierto? Ya sea de sangre o de orina. Esa es la hormona, la presencia de esa hormona es la que nos da el resultado de embarazo positivo. En esta segunda semana del desarrollo, que también conocemos que da origen a lo que llamamos embrión bilaminar, o sea que ya estamos hablando de dos láminas o capas, se va a diferenciar otra capa celular muy importante que se denomina epiblasto. Este epiblasto, que está constituido por células cúbicas o cuboides, que están adyacentes a lo que va a ser la cavidad amniótica primitiva. Entonces tenemos de esta manera constituido este embrión bilaminar. ¿Cuáles son los cambios importantes que ocurren además de que aparece el epiblasto durante esta semana, esta segunda semana del desarrollo? Se va a establecer la circulación uteroplacentaria primitiva, ¿sí? Que va a fluir a través de la sangre materna y por el trofoblasto, ¿sí? También lo que va a ocurrir es que va a empezar a formarse lo que conocemos con el nombre de placa precordal. En un punto determinado de este disco embrionario, las células del epiblasto, ¿sí? Fíjense, estas amarillitas que les estoy indicando son las que corresponden al epiblasto, que es la lámina que aparece en esta segunda semana, y fíjense que inmediatamente por debajo, subyacente, quedó el hipoblasto, que era la lámina que apareció en la primera semana del desarrollo. En un punto determinado del disco embrionario, las células del epiblasto se van a unir fuertemente con las del hipoblasto y van a formar lo que llamamos placa precordal, que después en otro momento también se va a llamar membrana bucofaringea y que es el sitio donde se va a ubicar la futura cavidad bucal. Pero también es un punto a partir del cual se organiza lo que va a ser la región cefálica o de la cabeza del embrión, justamente indicando el extremo cefálico de este embrión. Hasta acá entonces tenemos los eventos que ocurren en la segunda semana. Fíjense, acá podemos ver
un comparativo entre lo que es un dibujo esquemático de este disco o embrión bilaminar y lo que es un preparado histológico, ¿sí? Tenemos a la izquierda entonces, podemos ver todas estas células que constituyen el epiblasto, estas células pintadas de color celeste, y a la derecha, entonces, localizado en este preparado histológico. Ven que tiene mayor volumen celular este epiblasto. Inmediatamente por debajo, el hipoblasto, ¿sí? Acá a la derecha, se correspondería a esta línea celular. Fíjense, todas estas células de la periferia que pueden visualizarse, ¿qué es lo que vemos de las células? Los núcleos. Cada uno de estos redonditos son núcleos, y si hay un núcleo, quiere decir que ahí hay una célula. ¿Sí? Fíjense que acá en la periferia aún se ven entonces algunas de las células de ese trofoblasto. Y todo esto que ustedes ven acá, hacia arriba, ¿sí? Va a ser esa capa del endometrio que está alojando a este disco bilaminar. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre en la tercera semana del Profe, desarrollo. disculpe, antes de que continúe, ¿podría volver a la imagen anterior? Necesito anotar algo. ¿Esta? No, ¿O la la de...? anterior. Sí, yo Eh, escuchen. ¿Ustedes pues, estás copiando lo de la presentación? no, 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 lo de saco coriónico y saco vitelino. Eso nomás me faltaba. Ah, bueno, igual no te olvides que esta presentación nosotros la ponemos en el aula, después en formato PDF, y la ampliación del tema lo hacen con la lectura del material que sí, ya está disponible, de la recopilación bibliográfica. Bueno, ahí está. Ahora sí, ¿puedo seguir? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a ver qué pasa en la tercera semana del desarrollo. Ese disco embrionario bilaminar, entonces, que estaba constituido por el epiblasto y el hipoblasto, ahora se va a transformar en trilaminar. Ese mecanismo por el cual se originan tres capas o láminas germinativas recibe el nombre de gastrulación, ¿sí? Entonces, la gastrulación es el mecanismo por el cual quedan constituidos en ese embrión tres capas germinativas, o hojas germinativas que van a recibir el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo. Con estas tres capas germinativas queda constituido en esta tercera semana lo que llamamos como disco germinativo trilaminar o embrión trilaminar. Ahora vamos a ver en un cuadro más adelante qué partes, qué órganos, qué tejidos del ser humano se originan a partir de cada una de estas hojas germinativas. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? Se siguen dando, acuérdense, divisiones y movimientos celulares, ¿sí? El epiblasto, por ejemplo, va a formar lo que llamamos línea primitiva. ¿Mm? Esta línea primitiva se va alargando porque se van adicionando, sumando cada vez más células del epiblasto, y va a formar en uno de sus extremos una estructura, aquí les muestro, que se denomina nódulo o nodo primitivo o nódulo de Hensen. A lo largo del eje longitudinal del embrión se va a formar otra estructura, una estructura cilíndrica de células que va a recibir el nombre de notocorda. Alrededor de la notocorda se va a formar la columna vertebral. Y esta notocorda va a ser lo que decimos la base del esqueleto axial de este nuevo ser. También la notocorda, la aparición de la notocorda va a inducir a que se desarrolle la placa neural.
La placa neural es la estructura embriológica que va a dar origen al sistema nervioso central. Entonces, detengámonos un poquito acá. Fíjense que estamos hablando de tercera semana del desarrollo y acá ya están todos los esbozos de lo que es el desarrollo del neurológico, ¿sí? Nervioso, neurológico de este nuevo ser. Entonces, fíjense la importancia del cuidado en estas primeras semanas del desarrollo, que al principio les dije que entre la primera y la octava era la etapa más vulnerable, ¿no es cierto?, más propensa a que puedan ocurrir daños y que estos daños se manifiesten en trastornos congénitos. Entonces, ¿qué dijimos hasta acá que se formó? La línea primitiva, aparece el nódulo primitivo o nódulo de Jensen, se formó a lo largo del eje la notocorda, que va a ser la futura columna vertebral, y esta notocorda también induce a que se desarrolle la placa neural a partir de la cual, mejor dicho, se va a originar el sistema nervioso central. ¿Qué otros eventos importantísimos ocurren en esta tercera semana del desarrollo? Se inician la diferenciación y el desarrollo de distintos vasos sanguíneos. Aparecen las células de la sangre, que ustedes ya conocen cuáles son porque dieron tejido sanguíneo. Y a través del corazón comienza la circulación sanguínea o lo que llamamos sistema circulatorio primitivo. ¿Mm? Fíjense que acá hace mención a una estructura o placa cardiogénica. ¿Qué significa? Que todo lo que es la morfogénesis, el desarrollo del corazón, se inicia primero con la aparición de unos tubos cardíacos a partir de los cuales se forma esta placa cardiogénica. Esta placa cardiogénica va a recibir sangre proveniente del saco vitelino, de las vellosidades coriónicas y del embrión. Ustedes saben que el sistema circulatorio, el motor del sistema circulatorio es el corazón, ¿no es cierto? Es la bomba que propulsa toda la circulación sanguínea. Entonces, no solamente tuvimos acá el inicio de lo que es el desarrollo del sistema nervioso, sino también de lo que es el sistema del desarrollo cardiovascular, el desarrollo del sistema cardiovascular. Y ahora, bueno, fíjense, este esquema de acá les grafica cuáles son algunas de las estructuras que se originan a partir de estas tres capas o hojas germinativas, ¿sí? Fíjense, esta de rosada que corresponde al ectodermo, luego están las amarillas que corresponden al mesodermo y estas verdes que corresponden al endodermo, ¿sí? El gráfico, bueno, más o menos ya les orienta en cuáles son las estructuras de este cuerpo humano que se originan a partir de una, pero acá tenemos mejor este cuadro, donde ahí sí menciona estructuras, órganos y tejidos específicos que se originan, ¿sí? Fíjense, a partir del ectodermo, a ver, vamos a ver estructuras que sean de interés o de implicancia odontológica, por ejemplo, el esmalte dental. ¿Cuál es el origen embriológico del esmalte dental? El ectodermo. También tenemos una glándula salival, que es la glándula parótida, ¿sí? Fíjense, partes de la cavidad bucal, como por ejemplo el epitelio de los labios, de las mejillas, de la encía, ¿sí? Bueno, además de otras estructuras muy importantes, como por ejemplo el sistema nervioso central y periférico. Fíjense que a partir del mesodermo se originan otros de los tejidos dentarios, como son la dentina, la pulpa, el cemento,
El ligamento periodontal, que es un tejido peridentario, o sea que está en la periferia del diente, la dermis de la piel. Acá esto les resulta ya familiar a ustedes, el tejido conectivo, cartilaginoso y óseo, que vieron y ya estudiaron en los tejidos fundamentales. A partir del mesodermo también se origina la sangre, el tejido sanguíneo, bueno, y otros órganos. Del endodermo, que tenemos así de interés odontológico, las glándulas, otras glándulas salivales, como son la glándula sublingual, la glándula submaxilar, las glándulas linguales de von Ebner, todas estas secretan saliva. Otras partes o zonas de la cavidad bucal, como el paladar blando, el epitelio de la lengua, bueno, y después otra cantidad de órganos. ¿Mm? Esto después lo leen y lo estudian con detenimiento con el material que está disponible. Bueno, y ahora llegamos a la cuarta semana, que es cuando este embrión empieza a tener más forma, ¿no es cierto? La cuarta semana del desarrollo es aquella en la que van a aparecer unas estructuras embriológicas muy características y muy importantes que se denominan arcos branquiales o faringios. Estos arcos branquiales o faringios aparecen entre el día 20 a 28 del desarrollo embrionario. Estas estructuras participan principalmente, por eso es que nos interesan tanto, en la formación de la cara y del cuello del embrión. ¿Cómo están formados estos arcos branquiales o faringios? Están formados por un núcleo de tejido mesenquimático recubierto en su capa externa por ectodermo y tiene también endodermo en su cara interna. Cada uno de estos arcos branquiales, que son 6 pares, están separados por una hendidura o surcos faringios, ¿sí? Uno de otro. Este que tiene acá el número 1 es un arco branquial, acá donde ven la prominencia es el arco branquial y el surco entre uno y otro es el surco faríngeo. ¿Cuáles son los componentes histológicos de cualquiera de estos arcos branquiales o faringios? O sea, ¿qué tienen estos arcos branquiales? Están formados, fíjense, por una barra cartilaginosa, ¿sí? Tienen un componente muscular, tienen vasos sanguíneos, en este caso arterias, y tienen nervios, que corresponde, por supuesto, a un nervio craneal. ¿Mm? ¿Cuál es el arco branquial de estos 6 pares que para nosotros es el más importante? Es el primer par, el que se llama mandibular. Primer arco branquial o mandibular. Fíjense la cantidad de estructuras que derivan y se forman a partir de este primer arco branquial. Les dije que tenía distintos componentes: cartilaginoso, muscular, nervioso y sanguíneo. Bueno, fíjense cómo a partir de esos componentes se van originando estructuras específicas del macizo craneofacial. Por ejemplo, que derivados esqueléticos, cartílagos, todos ya se van a familiarizar más con estas estructuras también cuando avancen un poco en anatomía, ¿sí? Por lo pronto, bueno, es nuevo para ustedes, pero después cuando avancen en anatomía ya van a ir conociendo las particularidades de cada una de estas estructuras.
Cartílago cuadrado, el cartílago de Meckel, la mandíbula, bueno, eso ya conocen, que es el maxilar inferior, el maxilar superior, el palatino, que es el hueso del paladar, el hueso malar. ¿Qué componentes musculares derivan de este primer arco branquial? Todos los músculos masticadores. Dentro de los músculos masticadores tenemos al músculo temporal, el massetero, los pterigoideos, el músculo miloioideo, el tensor del paladar, el tensor del tímpano, el vientre anterior del digástrico. Bueno, yo paso rápido, pero ustedes todo esto van a desarrollar en anatomía. ¿Qué nervio o par craneal importantísimo se origina a partir del primer arco branquial? El quinto par o nervio trigémino. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque de las ramas de este trigémino se va a inervar. Ustedes saben que cuando hablamos de inervar o de nervio, estamos hablando de dar sensibilidad, ¿sí?, a todas las regiones de la cabeza, cara y cuello. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es un embrión en la cuarta semana. Esta es la imagen que tiene un embrión si nosotros lo vemos en un corte frontal, o sea, si vemos a este embrión de frente, lo vamos a ver así, ¿sí? Este embrión de 4 semanas va a estar formado por unas estructuras que se denominan mamelones. ¿Qué es lo que está pasando? Mientras se va formando el macizo craneofacial, acuérdense, sigue habiendo desplazamiento y multiplicación celular. Estos movimientos y multiplicaciones celulares van a dar origen a que se conformen los mamelones. Estos mamelones, o estructuras embriológicas, están constituidas por mesénquima y revestidos por ectodermo. O sea, todo el tiempo estamos haciendo alusión a estas 3 hojas germinativas que constituyen al embrión, ¿sí? Entonces, el mamelón tiene un macizo mesenquimático revestido por ectodermo. Ahora, ¿cómo se llaman los mamelones que constituyen este embrión durante la cuarta semana? Primero tenemos el mamelón cefálico, ¿sí?, que es fíjense, bien prominente, que como su nombre lo indica, también se llama frontonasal, como su nombre lo indica, cefálico, suponemos que es el que va a abarcar todo lo que es la región de la cabeza, ¿no es cierto?, de ese embrión, ¿sí? Fíjense que a los lados tenemos otros 2 mamelones maxilares superiores, son 2 ubicados en la zona lateral, los mamelones maxilares, y por debajo, hacia abajo, encontramos un único mamelón mandibular. ¿Mm? Fíjense que estos 4 mamelones, el cefálico, los 2 maxilares superiores y el mandibular, van a limitar este espacio que les estoy indicando acá, que es esta región negra, que es lo que se llama estomodeo o boca primitiva. Como nos interesa a nosotros conocer, entonces, el origen embriológico de la cavidad bucal primitiva, a partir de este estomodeo que queda delimitado en el embrión de 4 semanas por el mamelón cefálico en la zona superior, los mamelones maxilares superiores en las regiones laterales y el mamelón mandibular en la zona inferior o hacia abajo. Entonces es el embrión, una visión frontal o corte frontal, y fíjense ahora, lo vamos a ver de costado, que corresponde decir en una visión o corte lateral, ¿sí? Acá vuelvo un poquito para atrás.
Me olvidé de mencionarles que fíjense que por encima de los mamelones maxilares superiores se ven, ya se observan, unas estructuras que se denominan vesículas ópticas, que bueno, suponemos correctamente que a partir de ahí se van a originar los ojos, ¿no es cierto? Acá, en la visión lateral, volvemos a ver entonces lo que corresponde a este mamelón cefálico. Ya vemos bien la vesícula óptica, ¿sí? Está indicado, perdón, lo que corresponde a la región o a la zona del estomodeo. Este estimamos entonces que va a ser el mamelón mandibular, ¿sí? Fíjense que acá ya podemos visualizar, porque estamos en una visión lateral, lo que corresponde a la placoda olfatoria. La placoda olfatoria es el origen de todo lo que va a ser la cavidad nasal, y también la placoda óptica, que suponemos que va a dar origen a todo lo que es el oído. Estos de acá son otros arcos branquiales de esos 6 pares que les dije que tiene el embrión, que van a ir desarrollando distintos componentes del cuello y de otras regiones del cuerpo. Nosotros nos enfocamos y estudiamos en profundidad el primer arco branquial o mandibular. Bueno, a ver, ¿por qué es importante que conozcamos nosotros el desarrollo embriológico y más específicamente el del macizo craneofacial? Porque como les hice mención, durante la gestación pueden ocurrir distintas alteraciones, modificaciones, agresiones, cambios que pueden dar origen a una enorme cantidad de malformaciones congénitas, síndromes, etcétera, que van a alterar, ¿no es cierto?, la morfología normal del macizo cráneo facial y también de la cara. Acá en esta imagen les trajimos algunos, ¿sí?, para que ustedes vean que cada una de estas malformaciones tienen que ver con alteraciones ocurridas durante el desarrollo embriológico. Este que tenemos acá a la izquierda, que es el que tiene especial interés, ¿no es cierto?, para los odontólogos y para los cirujanos maxilofaciales, que se llama flap, que quiere decir fisura labio alveolar palatina. Y como su nombre lo indica, es una fisura o hendidura que va a abarcar, en este caso, porque hay de distintos grados y complicaciones, el labio del bebé, el alvéolo, los alvéolos o el borde alveolar o la región alveolar, fíjense en este caso, de todo lo que es el alvéolo del maxilar superior, y también acá llega a tomar hasta la región del paladar, ¿sí? Estos son los motivos por los que nosotros necesitamos conocer, además, no solamente de las estructuras del macizo craneofacial, sino acuérdense que también le hice mención al origen embriológico de los tejidos de los dientes, de los tejidos dentarios, como son el esmalte, la dentina, la pulpa, el cemento, y los tejidos peridentarios, como el ligamento periódico. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas en el chat? ¿Algo? No. Sabemos que este es un tema nuevo, complejo, difícil. Entonces, cuando a nosotros algo nos cuesta mucho, lo que tenemos que hacer es estudiar y leerlo varias veces. Por eso ponemos a disposición de ustedes todo el material disponible en el aula para que lo lean y lo relean, ¿sí? Dejo de compartir. ¿Ah? Sí, ya voy. Entonces, por favor, no se queden solamente con la explicación que yo les acabo de dar,
sino vuelvan a leer el material, lean el material, léanlo tranquilamente y con la presentación al lado para que puedan ir recordando cada una de las cosas que hablamos. ¿Sí? Esa es, levantaron la mano. Buen Come, día, profe. Florencia. Sí, te Sí, escucho. quería saber si nos alcanza con lo que está en el aula o explayamos con algún libro. No, chicos, nosotros para eso le hicimos la recopilación bibliográfica, para que ustedes estudien de ahí, de ese material que está ahí en el aula, y también de la presentación y la explicación que yo le di, que ya vieron que mi explicación fue acotada también a lo que está en el PowerPoint, ¿sí? Ok, gracias. Ya, me parece que ya más o menos saben cómo nosotros trabajamos, cómo los evaluamos y que realmente siempre las preguntas del cuestionario tienen que ver con lo desarrollado y no con algo que nosotros no les dimos y no explicamos, ¿sí? Les recuerdo exactamente que hoy hay cuestionario, acuérdense que se abre a las 19 y se cierra a las 19:15, así que por favor sean puntuales con eso. Tomen, chicos, todos los recaudos tecnológicos necesarios para que no tengan interrupciones ni ninguna dificultad para acceder al cuestionario. ¿Tá? Ustedes ya, bueno, ya saben cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder a rendir el segundo examen parcial. Ya estamos entrando como pasaron ya el primer parcial, estamos en una etapa de mayor exigencia, ¿sí? De mayor aprendizaje y de mayor exigencia. Así que por favor tomen todos los recaudos para poder hacerlo en tiempo y forma. ¿No hay más preguntas? No, ya contesté. Profe, tengo Profe, una yo sí le duda. quiero consultar algo. Ay, Sí, perdón. te escucho, Eliana. Ah, Sofi habló primero, creo. Ah, bueno. No, igual también puede hablar Diana primero, si quiere. No hay No, problema. era con respecto si tiene relación el ácido fólico que toman las embarazadas con respecto a la tercera semana y con el cierre de la placa, ¿puede ser? Con el respecto a Sí, las porque malformaciones congénitas. sí, sí, tal cual. Por eso es que siempre se recomienda tomar ácido fólico porque lo que hace es aportar, ¿no es cierto? Sumar a lo que es puntualmente el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? ¿Y evita? La espina bífida, claro. Eso me está dictando la doctora Baldovino, que ella es médica, así que puede dar, que es para evitar la formación de la espina bífida, ¿sí? En el embrión. Ahora, pasa también algo, ¿no es cierto? Ustedes vieron la cantidad de eventos importantísimos que ocurren de la primera a la cuarta semana. Estamos hablando de 4 semanas, estamos hablando de un mes de embarazo. ¿Qué pasa? Cuando las mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, por lo general ya estamos de un poco más de 4 semanas de, de embarazo, ¿sí o no? Entonces, bueno, acá hay toda una cuestión de que uno, ante la más mínima sospecha de que pudo haber ocurrido la fecundación, ya empezar a tomar, ¿no es cierto?, los recaudos pertinentes, porque cuando nos hacemos los test, ya sea el test de sangre o el EVA-test o esos que son por detección en orina de la hormona, y ya está. Y vamos después a la consulta médica, nos hacen esas primeras ecografías o evaluaciones o calcula el ginecólogo y dice, sí, ya estás más o menos 7, 8 semanas, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurrió antes ya fue muy determinante y muy importante. Claro, porque generalmente cuando ocurre la implantación es lo que se confunde con el sangrado, digamos, Eh, porque algo Suele así ocurrir sería. o no, no Sí. siempre pasa, ¿no es cierto? Pero claro, y te confunde con una menstruación. Exacto. Eso me dijeron, sí. La implantación produce una sí, exacto, y se puede confundir. Pero bueno, yo creo que cada una sabe, ¿no es cierto? Bueno, ¿otra pregunta?
Sí, profe, acá estoy. Quería Sofía. consultarle algo. Sí, usted habló del resultado final de las semanas y de la primera semana sé que es blastocito y de la tercera las capas, pero la segunda como que no me quedó bien definido. Y en la segunda semana, lo importante es que se forman dos capas. En la segunda semana aparece el epiblasto. Sí, Acordate que no, yo porque no hablé de resultados finales. Lo que yo les dije es, en cada semana, de la primera, en la segunda y en la tercera, cuáles son los acontecimientos más importantes que ocurren. En la primera y el, semana tenemos la constitución del blastocisto, que también se denomina disco germinativo unilaminar o embrión unilaminar. En la segunda semana les mencioné que aparece una nueva capa de células, que es el epiblasto, que eso es lo que hace que se denomine embrión bilaminar, ¿sí? Y también ahí hicimos mención a que se formaba la placa precordal. ¿Está? Bueno, y en la sí, tercera semana les dije que ocurría un fenómeno que se denominaba gastrulación, que como consecuencia de la gastrulación se configuraban o aparecían tres capas germinativas, pero que también se vienen originando a partir del hipoblasto y del epiblasto, que se conocen con el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo, y en ese momento este embrión se llama trilaminar o disco germinativo trilaminar. sí se entendió porque yo estaba buscando el resultado final y había varios cambios, por eso en realidad los cambios importantes sería. Acá el resultado final de Sí, todo es un no, embrión sí. y Pues como está. son procesos, no hay final, por eso son Que varios procesos. no, Por claro, eso, acá lo sí, que sí. tratamos es de darles a ustedes los principales eventos que ocurren en estas primeras 4 semanas, ¿sí? Que es Sí, lo que, sobre todo la primera y la segunda y la tercera, que hablamos de el desarrollo embriológico en general, porque fíjense que cuando yo ya les expliqué cuarta semana, ahí ya nos enfocamos más en el macizo craneofacial, ¿sí? Y a partir de la semana que viene ya vamos a quedar enfocados en lo que es el macizo craneofacial. El resto del cuerpito se sigue formando, pero nosotros vamos a aprender, ¿no es cierto?, más en detalle lo que es el desarrollo del macizo craneofacial. sí se entendió, muchas gracias. Bueno, a leer el material, no, a ver, sí, hoy vamos solamente hasta la cuarta semana. Hoy es lo que desarrollamos hasta cuarta semana. ¿Mm? Em, Ay, se me fue la idea. Bueno, ya está. Bueno, ¿listo? ¿No más preguntas? Sí, profe, ¿el viernes que viene volvemos a tener No histo volvemos a o ver el tenemos viernes. nato? O No, sea, el viernes perdón, que... porque nos dijeron que eh, se mezclaba un viernes y un viernes. No, ahora el viernes que viene volvemos a tener histología. Ok, Fíjense nomás, en el cronograma está, ¿eh? Tengan presente el cronograma que está en el aula, no hay ninguna modificación con respecto a eso. Es viernes 11, ahí seguimos con el desarrollo embriológico ya de estructuras puntuales del macizo craneofacial. ok, gracias. ¿Cómo? Ah, está bien, acá me dice la doctora Es que a partir del lunes ya le vamos a visualizar en el aula el material de lectura del tema que vamos a desarrollar el próximo viernes, ¿entendés? Para los que quieren ir leyendo antes, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Si no hay ninguna otra pregunta, perdón, se pueden retirar y nos vemos el viernes que viene. Buen fin de Chao, profe, semana. gracias. Chao, chicos, que estén Chao, bien. profe, que tengan buen fin Chao, de... profe. Chao, Chao, profe, buen chao. fin de... Gracias, chao. Chao, profe. Chao, chicos, chao.